Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con que te acostarás con Goofy? ¡Mini, eres una puta! Ok, en mi video sobre Galvatron's Revenge mencioné que estoy trabajando en un fanfilm de Transformers 100% original, no fake. Una trilogía completa de hecho, y por lo que vi hubieron unos cuantos interesados en eso. Así que les pregunté a ustedes si querían ver un video sobre este tema, y parece que la respuesta fue un completo sí. Así que de eso se va a tratar este video. Quiero hablar de toda la historia detrás de este proyecto, lo que lleva avanzado de este, y también responder las preguntas que les pedí que me dejaran sobre este tema. Así que sin más, bienvenidos a este nuevo episodio del helado parlanchín, porque créanme que este video va para largo. Video en donde voy a explicar todo acerca de mi trilogía de Transformers. Creo que para empezar con esto es necesario explicar desde dónde comenzó todo esto, y eso fue el 11 de julio de 2014, porque esa fecha en particular, porque al menos aquí en México fue el día de estreno de Transformers 4, la era de la extinción. Y ok, ignorando la calidad de la película y lo mucho que me disgusta, para mí yo desde entonces 7 años fue la película que me hizo querer hacer mi propia película de Transformers, no en plan de que me decepcionó tanto que ahora yo quiero hacer mi propia película, para disque arreglar las cosas como cierto fanfilm de cierto superhéroe, sino que me hizo querer hacer algo con estos personajes que me encantan. De ahí surgieron los stop motions que llegué a subir en este canal, siendo casi todo sobre la franquicia excepto por uno. Y es aquí donde surge la idea de esta trilogía, más o menos. Como podrán imaginar, después de 11 años haciendo este proyecto, los planes y la base del mismo han cambiado radicalmente. La idea original era hacer una película con personajes originales creados por mí. Lamentablemente no conservé los diseños que hice, y ni me acuerdo de cuántos personajes eran, pero sí me acuerdo de 3 personajes, 2 de distinto tono de azul y uno de color rojo con una cabeza rara. Una prueba de ello es este dibujo que hice en 2020, intentando actualizar este mismo diseño, y por alguna razón nunca lo terminé. Esta idea mutó en una especie de película del Escuadrón Suicida con estos personajes, incluyendo también a Bumblebee. Al final de esta todos terminarían muriendo, incluyendo al abejorro que lo haría a manos de Megatron. Si leyeron el hilo que hice contando la historia de la primera parte de la trilogía, sabrán que esta es una idea que se conservó hasta el resultado final, pero ahorita llegaremos a eso. Después el proyecto cambió a ser una saga de 3 películas, la primera ubicada en un futuro post-apocalíptico, en el que los Decepticons ganaron la guerra y ahora gobiernan la Tierra. Al final de esta película, Optimus mataría a Megatron y tomaría el control de los Decepticons, convirtiéndose en Nemesis Prime. Además, habría alguien que viajaría en el tiempo al pasado para evitar todo esto. Y si por alguna razón les suena un poco al Snyderverse, tienen toda la maldita razón. No sé qué me pasó en esos años. Lo único que quedó fueron estos conceptos de Seekers y de Optimus Prime. Y la verdad, qué bueno que no seguí con esa idea. Si se preguntan por qué, la razón es porque no supe cómo continuar la historia en las siguientes películas. Aunque aquí sí puedo decir que aquí empezó la idea de que este proyecto que sí o sí quería hacer sería una trilogía completa. Esto ocurrió en 2022. A inicios del siguiente año decidí que quería empezar esta historia con el origen de Optimus Prime. Y antes de que empiecen con las comparaciones con Transformers 1, aquí hay un primer concepto que hice de Optimus en febrero de 2023, mucho antes de que siquiera Rise of the Beast saliera. Aquí también en algún momento busqué cambiar el estilo artístico, intentando dejar el estilo hiperrealista similar al Bayverse que antes estaba presente, aunque sí diré que para nada este fue el mejor intento, y qué bueno que lo descarté por completo porque de verdad estos diseños son muy feos. Durante ese mismo año fui estructurando mejor las ideas sobre esta nueva visión del proyecto, así sin importar qué cosas se me ocurriera cambiar o mover, ya habría una base que marcaría qué cosas se deben cumplir en cada película. En la primera entrega veríamos una historia completamente centrada en Cybertron, donde los villanos a vencer serían los Quintessons, y por X motivo buscarían destruir la ciudad de Iacon, por lo que Orion saldría en búsqueda de la Matrix, y para el tercer acto terminaría convirtiéndose en Optimus, llegando a tiempo con los Autobots para ayudar en la batalla final. En la segunda película veríamos cómo los Decepticons hacen que los Autobots abandonen Cybertron y escapen a la Tierra. Ahí habría un salto temporal de varios años, y ahora estaríamos ubicados en medio de la Segunda Guerra Mundial. Ahorita voy a explicar el porqué de esa decisión, y en la que los Autobots se unirían a los aliados para hacerle frente al ejército alemán. En un punto del segundo acto, los Decepticons llegarían a la Tierra y pasarían a ser la amenaza a vencer, siendo de hecho los vencedores de la batalla final. En la tercera y última película, veríamos a los Autobots lidiar con las consecuencias de esto, y al final ambos bandos acordarían la paz, así regresando juntos a Cybertron, dando un final agridulce a la saga. Digo agridulce porque muertes trágicas no son pocas precisamente. O sea, soy fan de Arkane, soy alérgico a la felicidad. En sí, esa sería la base de toda la saga, y por obviedad han habido varios cambios, algunos más grandes, otros más pequeños, pero creo que los cambios más grandes estuvieron en la primera y segunda película. En la tercera no, porque de hecho es a la única que no le he hecho casi ningún cambio, al menos uno importante, cosa muy distinta a lo que pasó en las otras dos películas. Por poner unos ejemplos, en la primera película tenía pensado que Megatron
Megatron acompañaría a Orion en su búsqueda por la Matrix, y que en algún punto de la película Orion estuviera al borde de la muerte, y que la única manera de salvarlo es que Megatron decida que él deba quedarse en la Matrix. Así básicamente él sería el responsable de que Optimus Prime naciera. Esta idea la deseché porque no me cuadraba cómo hacer que Megatron pasara de ser el mejor amigo del mundo a un tirano genocida que quiere acabar con todos. Otra idea descartada está en la segunda película, donde Megatron iba a pasar a estar en un segundo plano, mientras que Bludgeon sería el villano principal de la película, lo que no me encantaba ya que sentía que le restaba mucha importancia al personaje de Megatron, cuando es una de las partes más importantes de la historia, por no decir que junto a otros personajes es de los que le dan todo el sentido a la misma. Pero entonces llegamos a finales de 2023, y en ese año ocurrió uno de los momentos clave para definir completamente este proyecto. Un día fui a un museo de aquí en México, uno llamado Memoria y Tolerancia, principalmente al recorrer las exposiciones acerca de la Segunda Guerra Mundial. A ver, ya tenía pensado ubicar la secuela en ese momento histórico desde antes, pero el conocer más sobre ello y otros eventos de los que exponen en dicho museo me hizo pensar por dónde quería llevar la historia y a los personajes, y qué quería transmitir con ellos. Así llegamos al día de hoy, donde hay un par de detalles que faltan por definir, pero que es la versión más completa de este proyecto, y sobre todo, es la versión que yo quiero compartir con el mundo. Ok, ahora sí es momento de hablar sobre todo lo que se va a tratar esta pequeña saga de películas. Como dije, la primera entrega estaría totalmente centrada en Cybertron, pero en un Cybertron algo diferente. Aquí el planeta, después de sinfín de revoluciones y guerras, quedaría completamente dividido, principalmente después de la caída de un gran imperio, por no decir que era más bien una dictadura. Haz de cuenta el porfiriato pero con robots. Ahí es donde aparecen los villanos principales de la primera parte de esta historia, los Quintessons, quienes antes gobernaban Cybertron, pero perdieron su dominio y ahora lo quieren de vuelta. Ahí entran los protagonistas de la historia, Orion Pax y Megatron. Ambos eran gladiadores y se convirtieron en los más grandes amigos, aunque después de que por culpa de los Quintessons este imperio cayó, ambos tomarían caminos diferentes. Por un lado, Megatron se iría a la ciudad de Kaon, y tras una revolución formaría a los Decepticons, mientras que con Orion pasaría algo muy distinto. Cuando los Quintessons regresaron al planeta, lo primero que hicieron fue bombardear la ciudad de Iacon. Uno de los primeros lugares afectados fue un coliseo, justo cuando Megatron participaba en uno de sus combates. Entre las bajas estaban los padres de un pequeño bote color amarillo. Orion encontraría a este pequeño y decidiría adoptarlo, jurando protegerlo cueste lo que cueste. No voy a mentir, a mí me encanta la idea de que Optimus y B tengan esta relación como de padre e hijo, y simplemente quise volverlo completamente canon, al menos en estas películas. En sí, todo lo que dije antes sería el contexto detrás de la historia, aunque créanme que realmente no va a ser nada necesario saber de esto para ver la película. Mucho de este lore será mostrado en unos contados flashbacks y unos pequeños diálogos que solo sirven para darle contexto a ciertas situaciones. La historia en sí comienza varios años después de estos eventos. Durante la película lo que veríamos sería como esta ahora familia se ve afectada en varios sentidos por toda la situación política del mundo. Por un lado, los Decepticons buscarían convertir a Kaon en una de las mayores potencias del mundo. Principalmente buscarían lograrlo mediante el uso de la fuerza, lo que los llevaría a hacer una alianza con los Quintessons, e ideando un plan para demostrar su poder militar en la ciudad más grande del mundo, es decir, Iacon. Y eso mientras que una tercera potencia se metería en esto buscando llevar a cabo un golpe de estado en Kaon, para así tomar el control de la ciudad, lo que de forma muy resumida ocasionaría la completa corrupción de Megatron, abandonando todos sus ideales de justicia y libertad y declarándole la guerra a todo el mundo, porque si ellos quieren destruirnos, entonces nosotros lo haremos primero. Toda esta situación causaría conflicto entre Orion y Bumblebee, queriendo hacer la diferencia en este conflicto, porque no quiere sentirse impotente, como lo hizo cuando sus verdaderos padres murieron. Y Orion estaría a favor de esto, estaría de acuerdo con lo que dice de buscar crear un mundo mejor, pero no con sus métodos. Él buscaría que Vi piense más en sus acciones y en las consecuencias de las mismas, algo como el camino que cruza Orion Pax en Transformers One. Aunque sus intenciones sean buenas, al ser alguien impulsivo y poco responsable, solo ocasiona problemas que lo afectan a él como a los demás. Este conflicto haría que ambos tomen caminos separados. Por un lado, Vi escaparía a Kaon para unirse a los Decepticons, pero al ver cómo Megatron se convirtió en básicamente un genocida, inmediatamente se pondría en su contra. Mientras que por el otro lado, Orion iría en búsqueda de la Matrix, ya que parece ser lo único que podría detener esta posible guerra. En resumen, se terminaría convirtiendo en Optimus Prime, no por elección suya, sino que solo accedía al ser la única forma de poder proteger este mundo y a las personas que ama, así ayudando a las Autobots a hacerles frente a los Quintessons, finalmente logrando vencerlos para siempre. Sí, les digo que estoy resumiendo la historia lo más que puedo. ¿Y recuerdan esa idea que dije que se conservó desde el inicio? Bueno, es así como termina la película. Los Decepticons planeaban realizar un ataque en Iacon, así Bumblebee, en una misión prácticamente suicida, buscaría avisar a la ciudad del ataque, y de hecho es algo que logra, pero cuando estaba por huir de Kaon, Megatron lo descubre y lo detiene
viene de 2 disparos que le destrozan el brazo derecho y la pierna izquierda casi por completo. Vi busca hacer que Megatron cambie su forma de pensar, pero él simplemente no está dispuesto a hacerlo. Así entonces, sin que ninguno diga una sola palabra, Megatron le dispara por última vez, acabando con su vida. Después de pocos pero a la vez eternos segundos, Megatron da comienzo al ataque Nayakon, y con ello la guerra contra todo Cybertron. Para su mala suerte, Vi logró llamar a Optimus, quien desesperadamente busca hablar con su hijo, sin saber qué fue lo que ocurrió, pero Megatron no le da respuesta alguna. Así Optimus, sospechando de lo peor, y con todas las alarmas de la ciudad sonando, decide avanzar hacia Kayon en búsqueda de su hijo. De aquí pasamos a la segunda película, que iniciaría justo donde la película anterior terminó. Aquí los Autobots se ven superados por los Decepticons, lo que provoca que decidan escapar del planeta, terminando en como no en la Tierra. Como bien dije, aquí habría un salto temporal, y ahora estaríamos durante la Segunda Guerra Mundial. En ella los Autobots tendrían un papel muy importante en la lucha contra el ejército alemán. Los Decepticons llegarían a la Tierra, lo que complicaría las cosas, principalmente porque ambos se centrarían, particularmente la Chispa Suprema. Por ello los Autobots decidirían abandonar a las fuerzas aliadas, para así conseguirla, pero fracasarían en su misión, ya que los Decepticons ganarían la batalla, y se llevarían la chispa. En la última película, veríamos cómo intentan solucionar todo esto, desde el conflicto con las fuerzas aliadas, hasta evitar que los Decepticons los aniquilen. Al final de la película, habría un último enfrentamiento entre Optimus y Megatron, que terminaría con la vida de este último. Con sus últimas palabras le pediría a Optimus que lleve a todos a casa, no importa si son Decepticons o Autobots, que los lleve de regreso a Cybertron. Optimus aceptaría haciendo que todos dejaran la Tierra. De regreso en Naya, con ambos bandos pactarían la paz, y se terminarían fusionando en una sola facción. Al final Optimus regresaría al lugar donde conoció a Vi, y le celebraría un pequeño funeral, así terminando la saga con un final algo agridulce. Obviamente todo está explicado de una forma ultra resumida, e ignorando a varios personajes importantes, tales como el Tawan, Jazz, Soundwave, Alpha Trion, Starscream, Ultra Magnus, Darn, Lockdown y la más importante, Arcee, que no voy a mentir que es posiblemente mi personaje favorito de la trilogía. O sea, así es el diseño que hice para ella. Creo que ya pueden ver el porqué. En la primera película no es un personaje tan relevante si la comparas con Megatron, Bumblebee u Optimus. Ya es en la segunda parte donde conocemos más sobre ella, y básicamente se convierte en la coprotagonista de la película, mismo papel que repite en la tercera película, y que de hecho hasta tiene su propia trama separada del resto. Si tuviera que resumirla, les diría que se parece mucho a lo que pasó con Jinx después de la muerte de Isha, y durante el final de la segunda temporada de Arcane. Y sí, aquí sucede lo que parece que fue lo más llamativo de este proyecto. De alguna forma, Arcee termina como pareja de Soundwave. Juro por el amor de Dios que dentro de la historia tiene todo el sentido del mundo, y que por nada fue porque uno es mi Transformer favorito de la historia y que la otra está inspirada en mi personaje favorito de todos los tiempos. Les prometo que esto sí tiene sentido, pero de una forma muy resumida, de eso se trataría mi trilogía de Transformers. Si quieren conocer más sobre esto, en mi Twitter hice un hilo explicando más a detalle toda la historia de la primera parte, aunque muy probablemente solo pase a alguna página donde se publiquen este tipo de cosas, para que sea más fácil de leer y que ahí mismo pueda publicar las siguientes partes, aunque no conozco qué páginas existen para eso. Como bien dije al inicio, les pedí que me dejaran sus preguntas sobre este proyecto, para contestarlas en esta sección y poder aclarar mejor ciertos detalles. Así que mejor iniciemos con esto de una vez, porque sí son varias preguntas. Skeleton Magnus pregunta, ¿ese es tu diseño de Elita? Sí, así es como quiero que se vea el personaje en estas películas. Un diseño completamente inspirado en Video Arcane, que de hecho esta es la tercera versión. Así era como antes se veía, y no sé qué opinen, pero al menos para mí es una enorme mejora. Carlos Ediciones pregunta, ¿los diseños se basarán en Arcane como se muestra ahí? Porque si es así tienes mi aprobación. En primer lugar, qué bueno que te haya gustado. Y en segundo, depende. Hay personajes que sí están completamente inspirados en personajes de Arcane, tales como Arcee, que está inspirada en mi vieja, o Elita, que está inspirada en Vi. Pero luego hay unos cuentos en los que solo me inspiré para saber cómo podía hacer ciertos detalles. Por poner unos ejemplos, Shockwave está inspirada en Victor, pero porque me gustó la paleta de colores para ese personaje. Vi está inspirada en Isha, porque me gustó la idea de ponerle unas gafas como las que tiene en su casco, y también quizás porque ambos comparten un mismo destino. Y Soundwave está inspirada en Echo, solo porque tomé de referencia su máscara para resolver un par de detalles de la cara. Y también depende porque muchos no están inspirados en personajes de Arcane. Por ejemplo, Rayon Pax o Optimus Prime tomé de referencia a Hippo de Cómo Entrenar a tu Dragón. Y el propio Soundwave del que hablé antes está más inspirado en Spider-Punk de Across the Spider-Verse. Rafa TF pregunta un buen de cosas, así que vamos en orden. ¿Optimus tendrá su evento canon con Elita? Sí y no. Esto va a pasar en la última película, y aunque mis planes eran matarla, la verdad me gustó tanto el personaje que decidí darle un mejor final, dejando ese momento con un mero susto. Uno muy feo, pero al final será solo eso, un susto. Sí pienso darle un final feliz. Megatron es un minero, un gladiador o ambos. Definitivamente la segunda opción. No tengo nada en contra con que sea un minero.
Transformers One lo desarrolló bastante bien, pero pues crecí con Transformers Prime, así que yo en lo personal me quedo con eso. Megatron tiene su relación homoerótica, digo, ¿es amigo de Orion Pax? Sí, por el lado de la amistad, no de lo otro. Un pilar importante para la historia es que ambos eran los más grandes amigos, lo que le da ese toque de tragedia al momento donde ambos pelean uno con el otro. Pero repito, esto solo es una amistad. Optimus está bien feliz con su vieja. ¿Quiénes son los Primes de tu universo? A mí en lo personal me gustó mucho la alineación que tuvieron en Transformers One, por lo que en resumen también lo serían acá, aunque sí les digo que la verdad no importan. Cuando inicia la historia ya están bien tiesos, excepto por Alpha Trion, que tiene un papel más importante, pero en sí quienes fueran los integrantes no tienen ninguna clase de peso en la historia. ¿Irán a la Tierra? Sí, eso va a pasar en la segunda película, e incluso como dije se van a involucrar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo será la película? En animación y cosas así. En cuestión del estilo de animación es algo que sí ha cambiado con el tiempo. Creo que eso se nota con la evolución de los diseños. Al inicio buscaban ser hiperrealistas parecidos a los diseños de live action, pero luego pasaron a ser un poco más simples. Eso pasó con la animación, que muy al inicio quería que tuviera un estilo hiperrealista, algo como lo visto en la película de Lightyear, pero luego me llegó el golpe de realidad y supe que eso era imposible, por lo que decidí utilizar un estilo más simple. Y aquí quiero citar una pregunta que me hizo un amigo que creo que tiene un muy buen punto. ¿Por qué los fanfilms no intentan imitar el estilo de Arcane? Ya vimos que intentar un estilo tipo Transformers One no da los mejores resultados, y aunque para nada nos podremos acercar a algo parecido a lo que hizo Arcane, en especial en la segunda temporada, el estilo base de la serie, es decir, todo lo que le da la ilusión de estar pintado, no es tan difícil de lograr. Programas como Blender te permiten lograr ese estilo, y en YouTube encuentras videos mostrando cómo lograr recrear escenas de la serie. Mi idea es tomar eso y lograr que la película tenga un estilo propio que se vea bastante bien. En cuestión de cosas como el tono, la fotografía y otros aspectos, creo que esos son un poco más complicados de definir. Por ejemplo, la verdad no tengo en mente hacer que la película tenga una clasificación por encima de para mayores de 14 años, misma clasificación que tienen series como One Punch Man o Arcane, de la que tanto hemos hablado. Creo que es una clasificación que se acomoda muy bien a lo que quiero hacer. La verdad no tengo planes de hacer algo extremadamente explícito en el sentido que sea, y en cuanto a cómo se verán las películas no sabría explicarlo, porque por obvias razones aún no defino por completo cómo será. Pero si han visto mis videos sabrán que odio cuando una película animada, principalmente en 3D, no intenta jugar con el hecho de que no tiene una cámara física que te limite, porque simplemente no existe. Así que por ese lado sí voy a buscar que al menos en las peleas los planos sean algo interesantes. Un Rotoplas pregunta: ¿Sentinel será relevante en la trama? No. Es más, no estoy seguro si en primer lugar existe en este universo. Por un lado busqué darle foco a otros personajes que pudieran funcionar mejor como antagonistas principales dentro de la historia que estoy creando, y esto únicamente hablando de la primera parte donde sí podría aparecer, porque no tiene lugar en las otras dos. Y otra razón es culpa de Transformers One. Digo, yo mismo les mostré que esto lo llevo trabajando desde antes que siquiera hubiera salido el primer tráiler, y creo que se nota que ambas películas son distintas, pero desde que vi Transformers One sí busqué que mi primera película se diferenciara bastante de esa otra para evitar comparaciones, y que alguien dijera: ah, te copiaste de Transformers One, solo porque ambas películas muestran el origen de Optimus Prime. Y en todo esto de evitar ciertas cosas está la aparición de Sentinel Prime. Gap Snow pregunta: ¿va a haber mucho lore? Sí, eso lo expliqué antes. Para justificar la historia tuve que crear mi propio lore, aunque eso no es lo más relevante. ¿Será una animación? Sí. ¿Va a haber Oblita? Sí. Y de hecho va a ser de las cosas más importantes de las tres películas, y no voy a mentir, es de las cosas que más me gustó escribir de las mismas. Super Saiyan Chimps pregunta: ¿por qué la empezaste? Porque de niño quedé impresionado y maravillado con los efectos y escenas de acción de Transformers 4, y dije: hey, a mí me gustaría hacer eso. ¿Qué tanto llevas de avance? Sinceramente no mucho. Todo el proyecto está en una fase muy temprana de preproducción. Obviamente en cuestión de la animación no llevo prácticamente nada, pero me encuentro desarrollando todos los diseños de los personajes, creando los escenarios y todo lo que falta de la historia. Marine Gloom pregunta: ¿puede aparecer Skyfire de Transformers Cybertron de 2005? Si a lo que te refieres es que esta versión exacta del personaje aparezca, no. Todos los diseños de la saga son completamente originales. Pueden estar inspiradas en alguna versión anterior, pero no es que tal cual aparezca una versión del personaje de otra serie o película. Algo como lo que pasa en Cybertron Falls, que de pronto ves a Mirage de Rise of the Beast o a Arcee de Bumblebee sin alguna clase de contexto. Nixon pregunta: ¿en qué formato será? ¿Será una saga de películas animadas? Ultratobix pregunta: ¿de qué tratará? Bueno, eso ya lo contesté antes, así que le puedes regresar tantito. Doctor Bellota Studios pregunta: ¿necesitarás actores de voz? Sí, aunque ahorita no estoy buscando por eso de que la película sigue en una etapa muy temprana de preproducción. Santino de Rosa pregunta: ¿cómo recomiendas hacer un AU como el tuyo? Pues justamente el formato que dices de cómic me parece lo ideal. De hecho planeo hacer lo mismo con esta historia. El Metálico pregunta: ¿en qué lugar se centra la historia? Depende de la película. La primera será en Cybertron y las siguientes en la Tierra.
Voy a contestar la mayor pregunta de todas. ¿Cuándo saldrá todo esto? Sinceramente no lo sé, pero lo que sí puedo decir es que no va a ser pronto. Esto viene de lo que dije en mi video de Galvatron's Revenge. Hacer animación y sobre todo hacer una película no es fácil. Lleva tiempo, dinero y sobre todo esfuerzo. No solo de ti, sino de todas las personas que se vean involucradas. Y esa es la razón de por qué este proyecto va a tardar. En especial si quiero hacer que brille como tanto he soñado que lo haga. Ahorita mismo estoy avanzando y haciendo un esfuerzo por construir esta saga de películas, pero todavía sé que me falta mucho por hacer y sobre todo conocer. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video explicándoles en lo que he trabajado, además de crear videos para ustedes. Pero hey, ¿ustedes están creando sus propios fanfilms? ¿Qué tienen planeado sobre ellos? Escríbanlo en la caja de comentarios, yo feliz de leerlos. En fin, no olviden que soy el helado parlanchín y nos vemos en el próximo video. Adiós.